Gracias por acompañarme a un tema más de la Palabra de Dios. Les saluda José Octavio González Ramírez. En esta ocasión estaré abordando un tema que no tiene clase social, ni color de piel, o se identifica con una cultura de un país o un continente. Este tema, en el cual se engloba todo tipo de gente, desde la clase social más alta hasta la más humilde. Desde las personas con más altos grados académicos hasta los que solamente tienen primaria. Desde las personas de edad avanzada hasta los jóvenes de 15 años. Y así podremos seguir dando ejemplos. Este tema es una esfera en la que caben blancos, morenos, asiáticos, latinos. En esta esfera no hay distinción de personas. El tema de hoy es: Dios da juicio sobre la altivez. Veamos el significado de altivez. La definición, el significado bíblico de altivez se refiere al orgullo en forma despectiva, a la soberbia, que es lo contrario de la humildad. Las personas que son altivas se sienten superiores a las demás y tratan a sus empleados con cierto desprecio y aires de superioridad. La altivez se considera una condición natural del corazón humano. Pueden existir personas humildes y cuando comienzan a tener poder y riqueza se vuelven altivas. Jesucristo califica la altivez como un pecado, algo que sale del corazón de los hombres y ensucia su ser. Son personas que buscan y necesitan una especial atención de los demás. Dios rechaza esa altivez. La altivez, además de ser contaminante, también trae juicio de Dios. Y para poder explicar cómo la altivez y la arrogancia traen juicio por parte de Dios, daremos un recorrido por el Antiguo Testamento, para mostrar cómo al mismo Dios, al que nosotros le pedimos de un milagro, de su intervención y protección para librarnos de tal o cual situación, es el mismo Dios que aborrece la altivez y la arrogancia. Veremos personajes con los que Dios trató fuertemente con algunos de sus cuerpos y a otros les costó la vida. Vayamos primeramente a Proverbios capítulo 6, donde dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran para hacer el mal. 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Me regreso nuevamente al versículo 17, donde dice, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Pero hoy nos estacionaremos en los ojos altivos. Ahora veremos cómo uno de esos pecados estaba en un rey llamado Nabucodonosor. Es una vida que nos da ejemplo de lo que es la arrogancia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue desmedidamente soberbio. Se dice que cierta vez hizo construir una colosal estatua de oro que representaba su persona, y pretendiendo que fuese adorada, llegó aún a ordenar que cualquiera que se negare a rendir honor a la estatua fuera arrojado a un horno ardiente. Mas su orgullo y su crueldad recibieron su castigo. En sus últimos años cayó en grave demencia. Murió en el año 561 después de 43 años de reinado. Tuvo sucesores completamente ineptos. 20 años después de su muerte, el gran imperio babilónico fue definitivamente abatido por Ciro, rey de los persas. Ahora vayamos a Isaías capítulo 13, versículo 11, donde dice el Señor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ahora vayamos
y conozcamos otro rey que fue altivo también. Vayamos a Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 5 y 20. El rey Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en su presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído al templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, y bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos se turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en voz alta que hicieran venir los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar ninguna interpretación. Quiero hacer hincapié aquí. Dios, a quien quiere, revela sus propósitos. Nadie puede saber los planes y los propósitos del Altísimo, sino solo aquellos a los que Él quiere. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: si ahora puedes tú leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le diré la interpretación. Cuando Dios da a saber los significados, ya sea de sueños, acontecimientos físicos, por ejemplo, accidentes, enfermedades, muertes, etc., o índole de la naturaleza, como tsunamis, terremotos, inundaciones, plagas, etcétera, etcétera. Dios escoge a personas de limpio corazón para dar el mensaje, que dan la palabra de Dios sin pedir nada a cambio, sobre todo dinero. Continuamos, regresamos al libro de Daniel. Esta escritura fue la que escribió Dios con su dedo. En la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que es la interpretación de este asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fueste hallado falta. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Versículo 29. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Pero no le duró mucho esa satisfacción, pues la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío,
de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Veamos los pecados que cometió Belsasar. Primero, la altivez. Dice, miren lo que yo he hecho. Por eso hizo esos banquetes para presumir. Segundo, aquí entramos en los pecados que sentenciaron su caída del reino. Sustrajo los utensilios sagrados del templo de Dios para acrecentar su arrogancia ante sus invitados y presumir los utensilios de Dios como si fuera un trofeo de caza. Tercero, usó los vasos consagrados a Dios para hacer lo profano. De ellos tomaron vino sus invitados y sus mujeres, y no siendo suficiente el pecado que había cometido, con los mismos vasos consagrados a Dios, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ustedes que me escuchan podrán preguntarme, eso fue en el pasado, ¿ahora qué tiene que ver con el presente? Para no perder la continuidad, explicaré en contexto con los tiempos actuales. Con este análisis, espero que los papás no se molesten conmigo, pero en lo profundo de su corazón sabrán que lo que voy a decir a continuación es verdad. Los padres, sobre todo papá, es aquel que marca el camino por donde irán sus hijos. Yo sé que no debo de generalizar, pues hay papás que dando un buen ejemplo a sus hijos, estos se han descarriado por el mal camino y viceversa. Pero en esta ocasión solo abordaré los caminos que erróneamente los papás han marcado a sus hijos, y estos ya sea que anduvieron o andan. Caminos erróneos como la altivez, el orgullo, la prepotencia, el autoritarismo, el nepotismo, el egoísmo, la avaricia, la codicia, lo posesivo, lo autoritario, etcétera, etcétera. Estas patologías sociales no se adquirieron como se adquiere un virus, que un día no lo tienes y al otro día sí. Este tipo de patologías sociales se desarrolla en la persona a través del tiempo y del ejemplo que observan en sus hogares. Y a razón de darme a entender, recurriré a un poema del que solamente extraeré parte que armonizan con el tema de hoy. Tal vez ustedes ya lo han escuchado. El poema se llama Los niños viven lo que aprenden. Si un niño vive con gritos, aprenderá a ser intolerante. Si un niño vive sobreconsentido, aprenderá a creer que todo lo merece. Si un niño vive sin disciplina, aprenderá a no respetar la imagen de las autoridades y ser rebelde. Si un niño vive sin responsabilidades, aprenderá a ser un parásito que vive de los demás. Si un niño vive sin amor, aprenderá a ser un desagradecido. Si un niño vive escuchando a sus padres criticar, aprenderá a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprenderá a pelear. Si un niño vive con violencia, aprenderá a ser un abusador. Estos son solo extractos del poema en los que está relacionado con el tema de la altivez. Por favor, papás, los niños asisten a la escuela para recibir conocimientos de todas las ciencias, pero en la casa es donde se recibe la formación moral, la educación, el respeto y valores. Papás, lo que algún día lleguen a ser sus hijos es porque así han sido instruidos de niños. Ahora veamos una altivez con la que trató Jesús. Lucas capítulo 17. Después de que regresaron sus discípulos de predicar el evangelio, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo les doy autoridad de hollar, que quiere decir pisar, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Pero no se enorgullezcan de que los espíritus se sujeten, sino mejor regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. El hombre no tiene el poder y la autoridad por sus propios recursos, ya sea poder político o económico, o por sus propios méritos como fuerza física o inteligencia. El hombre por sí mismo no puede tener ninguna autoridad sobre enfermedades ni sobre demonios, y toda autoridad y poder es dada por Dios. Entonces, que no se enorgullezca el hombre de lo que Dios haga a través de él. Y entre más humildad tenga el hombre, más autoridad le da Dios. Pero si teniendo poco poder, el hombre se ha vuelto altivo, Dios le quita esa autoridad. Veamos que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme a mí y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Ahora veremos 4 puntos que Dios da a los padres para que sean instruidos los niños y de grandes sean gratos a los ojos de Dios. Primero, el amor. Lo contrario es odio. La pregunta es: ¿qué es lo que sus hijos escuchan en su casa? ¿Qué pláticas entre papá y mamá los niños escuchan? Pongamos atención ahí, papás. Segundo, conocer a Dios como el creador de lo que existe. Lo contrario es dar el crédito a la teoría de la evolución y desconocer la presencia de Dios en el desarrollo de todo lo que tiene vida en la tierra y fuera de ella. Papá, mamá, ¿escucha el niño cuando hablan de Dios? ¿Escucha el niño cuando reconocen a Dios en sus hogares, en su vida de familia, en su trabajo, en su salud? ¿Escucha el niño cuando ustedes dan el reconocimiento y las gracias a Dios en la mesa porque han sido puestos alimentos sobre de ella? Número 3. Reconocer que Él es Dios, que el universo se rige en armonía por su voluntad y no por adaptación natural. ¿Cómo se le explica al niño del por qué las nubes llevan agua? ¿O cómo se alimentan los pajarillos? ¿Por qué el hombre nace, crece, se reproduce, envejece? ¿O por qué su cuerpo se deteriora y muere? ¿Cómo conoce el niño a Dios? A través de las pláticas de ustedes, papá y mamá. ¿Qué concepto tiene el niño de la naturaleza? A través de lo que ustedes leen la Biblia con él. 4. El derecho es una prerrogativa que tiene todo ciudadano del país en el que nació. El derecho no se compra, no se canjea o se merece. El derecho de un ciudadano es disfrutar de la protección y cuidado de quien gobierna ese país. Y del derecho del que Dios habla también es el derecho de respetar la igualdad de género y de edad, de estatuto político, económico, social, cultural y religioso. El derecho de amar y ser amado, el derecho del débil de ser defendido, el derecho de ser protegido cuando se está desvalido,
el derecho de respetar y ser respetado. Y por último, la justicia. El no abusar del débil, del pobre, del indefenso, de la mujer o de los padres. Enseñarle al niño la justicia de ser justo con quien merece. Hacer justicia aún en contra de los propios intereses. Eso es justicia. Dar a cada uno lo que se le prometió y lo que ganó. Hacer justicia, aunque en ella no favorezcan a los de la propia familia y amigos. Cuando un hijo sea educado bajo estos estándares de valores, nunca será altivo ni arrogante, y los oídos de Dios siempre estarán atentos a sus oraciones. Ahora veamos otro caso de altivez que Dios mandó juicio. Muerte de Herodes. Veamos quién fue Herodes Agripa. Flavio Josefo escribió el siguiente relato acerca de la muerte de Herodes Agripa. Cuando Agripa llevaba 3 años enteros gobernando Judea, llegó a la ciudad de Cesarea, que en el pasado se llamaba la Torre de Estrato. Allí preparó una exposición en honor a César, inaugurándolo como un festival para el emperador. Y vinieron un gran número de oficiales de alto rango y condición. Al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica, toda ella de plata, y caminó hacia el teatro. Entonces la plata brilló en todo su esplendor. De inmediato la multitud, con palabras que en verdad no eran para su bien, y tratándole como a Dios, y gritando: en el pasado te hemos honrado como a hombre, pero ahora te honramos como una naturaleza superior a la que cualquier mortal puede aspirar. El rey no reprendió ni se mostró en desacuerdo con las lisonjas de la multitud. Sintió un agudo dolor abdominal, comenzando con un violento ataque, de modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente durante 5 días a causa del dolor en el abdomen, murió a la edad de 54 años, después de haber estado gobernando Judea por 7 años. La Biblia nos ofrece un relato idéntico en Hechos capítulo 12, 19 al 23. Después de que Herodes diese orden de que traspasasen al apóstol Santiago con la espada y de que metiesen en la cárcel a Pedro, un ángel del Señor lo sacó, y Herodes lo buscó, pero no lo encontró. Después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió a Judea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado en contra de los de Tiro y los de Sidón. Pero los representantes de Tiro y de Sidón vinieron y sobornaron a Blasto, que era el camarero mayor del rey. Pedían paz porque en su territorio era abastecido por el del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó, y el pueblo clamaba gritando: «¡Voz de Dios y no de hombre!». Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Dar la gloria a Dios es la salvación. Tenemos un Dios que tiene 3 deidades. Es omnipresente, que Él está en todo lugar. Usted que me escucha, vaya a donde vaya, está observando lo que usted hace. No se engañe, ni se deje engañar. Cuando alguien le diga que lo que usted haga en secreto, nadie lo sabrá. La segunda deidad de Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Si usted piensa que lo que usted piensa o siente en contra de alguien, nadie lo sabe sino usted, permítame decirle, no se engañe. No es así, pues Dios sabe lo que usted piensa y siente. El tercero es omnipotente. Esto es que Dios todo lo puede.
En ocasiones me causa hilaridad al escuchar cómo personas que hacen cosas malas y dicen palabras ofensivas, no les importa que Dios los esté viendo y escuchando. Esas personas siguen actuando mal y algunas hasta se atreven a contar chistes sobre Dios. Y si algunos se atreven a decirles que lo que ellos están haciendo o dicen no le agrada a Dios, estos en ocasiones de una forma agresiva contestan que no se metan, que cada quien es su religión, metiendo al Creador en una tómbola en donde están todas las religiones del mundo, haciendo a Dios uno más de ellos. Pero cuando están pasando por una situación grave, de cualquier tipo que usted quiera, ya sea económica, legal, moral o de enfermedad, ahora sí, dicen, Dios, tú sabes lo que me está pasando, escucha mi oración. Mi pregunta es, ¿en dónde quedó la altivez de esas personas para seguir haciendo o diciendo lo que a Dios no le agrada? ¿Dónde está la altivez que levanta la voz para presumir que la casa que ellos compraron e hicieron con sus propios medios? ¿En dónde está la arrogancia de esas personas que dicen que ese dinero que tienen en el banco o sus negocios, ellos lo han construido sin ayuda de nadie? Y cuando dicen de nadie, también incluyen a Dios. ¿Dónde está la altivez de esas personas que dicen que ellos mismos han formado su familia y se sienten dueños de su esposa y sus hijos y su palabra es la ley de su casa? La opinión de su esposa no vale ni la de sus hijos, pues dice que él, por sus propios medios, puede poner solución a todo. No cree ni necesita de Dios, si es que existe. Créanmelo. Esas personas que piensan y creen de ese modo, las he visto llorando de rodillas, pidiéndole perdón a Dios por todo su orgullo, egoísmo y altivez. Desafortunadamente, también he visto a personas en la misma situación, pero estas, cuando están pasando por las mismas situaciones, ellos no solo se arrepienten, sino que ahora culpan a Dios, diciendo que si Él existiera, no les estuviera pasando eso, y que si fuera un Dios de amor, no permitiría el sufrimiento por el que están atravesando. En una transliteración es, cuando las personas están bien de salud y económicamente, con voz en cuello dicen que todo lo han hecho por medio de su propia fuerza e inteligencia, y que no le deben nada a nadie. No temen hablar y hacer lo que no le agrada a Dios. No van a la iglesia, no levantan las manos y dan gracias a Dios por lo que tienen. Si estás en un puesto de trabajo excelente, no digas que lo has ganado por ti solo. Si tienes una familia hermosa, no digas que esa familia te pertenece y los tratas como una propiedad material o como si fueran marionetas. Si tienes propiedades, dinero en el banco, no digas que lo has logrado tú solo, sin ayuda de nadie, y te llenes de altivez. Por tu bien, sé humilde y da gracias a Dios por todo. Reconócelo en tu familia, en tu trabajo, en tus bienes y en tu salud. No provoques al Dios de los cielos. Dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero ese remordimiento solo lo da la humildad y Cristo, que es el símbolo de la humildad. Déjale entrar en tu corazón y reconócelo como tu Señor y Salvador. Con esto concluyo el tema de hoy. Cuando hablo con amigos me dicen que me han escrito al correo que dejo al final de mis mensajes, pero por razón desconocida no llegan. Por esta razón es que abajo aparece un nuevo correo. Si tienes alguna duda o comentario, escríbeme a este correo y personalmente te responderé. Dios te bendiga y hasta el próximo.